del país y de fuera del país se están conectando, como siempre, para estas actividades científicas del Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Metropolitano. Para nosotros es un honor, una satisfacción muy grande contar con la presencia de un gran amigo, de un ecuatoriano más, como es Juan Manuel Herrera. Juan Manuel Herrera es ecuatoriano de nacimiento, colombiano de corazón, un gran amigo nuestro, lo queremos y ha sido un partícipe de todas nuestras jornadas, de la evolución de nuestro servicio, así es que él está en casa propia. Al doctor Jordi Vega tuvimos la enorme satisfacción hace pocas semanas de conocerlo, sabíamos de mi reconocimiento internacional. Tuvimos la oportunidad de escucharlo y la verdad nos dejó cautivados a todos los ecuatorianos. Y es la persona que más rápido hemos solicitado que nuevamente se presente, porque todas las personas, los colegas, tienen gran afán, gran interés de aprovechar sus grandes enseñanzas y esa predisposición de servirnos, de transmitirnos sus conocimientos. A todos bienvenidos y quiero agradecer el auspicio de hoy día de la empresa P&G Health. Es una empresa que ha hecho, está a cargo de ciertos productos, los productos estrellas de Merck Ecuador, que nosotros los conocemos de toda la vida y que son de utilización continua. Así es que son ellos quienes tienen unos minutos para recordarnos toda esta cartera interesante que nos sirve a diario en nuestra práctica profesional. Así es que les doy la palabra, por favor, inicien. Y de pronto un día, el mundo se detuvo. Y comenzamos a ver y valorar las cosas que antes dábamos por sentado. Una palabra de aliento. Reír con amigos. Abrazar con todas nuestras fuerzas. Y a pesar de que el mundo paró, hay personas que no han parado y son los que están marcando el ritmo del planeta. Con sacrificios, estando lejos de su familia. Horas extras, cansancio extremo y grandes pruebas de ciencia. Dicen que poco a poco todo volverá a ser como antes. Nosotros creemos que será mejor que antes, gracias a ustedes. Y agradecer a cada profesional de la salud por su entrega. Y porque cuando el mundo se detuvo, pudimos ver que a ustedes nada los detiene. En nombre de todo el equipo de P&G Health en Latinoamérica, gracias. Rompa la barrera de dolor mixto. P&G tiene un portafolio de productos para el dolor, enfocados en el dolor mixto y dolor neuropático. El 58.7% de los pacientes con dolor tienen dolor mixto, que es una combinación del dolor nociceptivo y el dolor neuropático. Dexavión. La eficacia antiinflamatoria de Dexavión es un 30% superior a la monoterapia con corticoides. Somos pioneros en la tecnología doble cámara, brindando un producto fácil de aplicar y preparar con menor riesgo de contaminación y con dosis precisa. Los beneficios de Dexavión son mecanismo de acción sinérgicos en inflamación severa, mayor seguridad por su dispositivo doble cámara, rápido alivio del dolor y mejoría de la movilidad. Doloneurovión. Trauma de tobillo. El 1% de las fracturas son catalogadas como dolor mixto.
58.7% de los pacientes con dolor tienen una combinación de dolor nociceptivo y neuropático. Por lo tanto, es importante tener una terapia combinada que alivie los dos tipos de dolor. Doloneurobion es una combinación de diclofenaco y las vitaminas del complejo B, garantizando un potente efecto antiinflamatorio y analgésico. Además, brinda una adecuada regeneración de las fibras nerviosas. Los beneficios de Doloneurobion son triple efecto: analgésico, antiinflamatorio y antineurítico. Cuenta con un mecanismo sinérgico y eficaz en el dolor mixto, disminuyendo del tiempo total del tratamiento, y cuenta con un mayor perfil de seguridad para sus pacientes. Doloneurobion, único, con tecnología doble cámara. Neurobion, el experto en el cuidado del sistema nervioso. Neurobion está indicado en 1. Pacientes con deficiencias del complejo B, con o sin sintomatología. 2. Pacientes con neuralgia, neuritis y o neuropatía periférica de diferente etiología. 3. Pacientes postquirúrgicos hospitalizados que requieren una pronta recuperación de las fibras nerviosas periféricas. Le presentamos Neurobion 25000 como tratamiento para cuadros severos de neuropatía periférica y tratamiento preventivo en poblaciones de riesgo. Su posología es 3 dosis, una cada 10 días. La tecnología doble cámara de Doloneurobion, Dexavion y Neurobion. Le brindamos una mayor seguridad para su administración, ya que se disminuye el riesgo de contaminación gracias a su sistema hermético sin riesgo de desperdicio del producto. Asegura una dosis exacta y evita la formación de granulomas. Se coloca la aguja y en posición vertical se presiona lentamente el émbolo para lograr que las soluciones se mezclen. Se agita la solución para lograr homogeneidad. De esta manera, ambas cámaras se interconectan por medio de un bypass sin necesidad de que la aguja pierda filo por el contacto con el envase cuando se extrae normalmente el producto, haciendo la inyección menos dolorosa. El sistema doble cámara brinda al paciente una mayor calidad de vida, manteniendo el liderazgo que P&G posee en el mercado del dolor. P&G Health. Muchas gracias a P&G Health. Agradezco a Gaby Enríquez, a Eduardo Benítez y les deseamos todo el éxito en sus gestiones. Gracias por la colaboración. Bien, está ya aquí con nosotros Alexander Soto, colega del servicio. Es un colega del servicio. Confírmame que estás, por favor, Alexander. Sí, buenas tardes. Listo. Jefe, aquí estamos. Alexander ha tenido la gentileza de hacer la coordinación del webinar de hoy día. Hizo las invitaciones a los distinguidos médicos que nos están acompañando y será él quien lleve el mecanismo que todos hacemos los webinars aquí en el Servicio de Ortopedia y Traumatología del Hospital Metropolitano. Sin más, Alexander, gracias por tu colaboración. A Juan Manuel y a Jordi, un abrazo muy cariñoso y muy sincero de todos desde el Ecuador. Adelante, por favor, Alexander. Muchísimas gracias. El día de hoy, pues tenemos estos dos grandes médicos del servicio en el área de pie y tobillo, y para nosotros es un verdadero gusto, pues, contar con el doctor Juan Manuel Herrera, médico cirujano de la Universidad del Bosque, fellow en investigación en biomecánica, Universidad de Harvard, ortopedista y traumatólogo de Universidad del Bosque, fellow en cirugía de pie y tobillo de la Universidad de Pittsburgh. Ligamentarias, macroinestabilidad de tobillo y manejo quirúrgico, convencional versus artroscópico. El doctor Jordi Vega, ya conocido a nivel nacional nuestro, traumatólogo en la unidad de pie y tobillo de la clínica Mis Tres Torres, subespecialista de pie y tobillo, ortoscopía de pie y tobillo. Y escucharemos el tema lesiones ligamentarias, microinestabilidad, daños condrales, tobillo y manejo quirúrgico artroscópico, mi técnica quirúrgica. Entonces,
damos paso a la conferencia del doctor Juan Manuel Herrera en este momento. Muchas gracias. Alexander, Esteban, muchas gracias. Yo cambié un poquito, me tomé la libertad de modificar un poquito el título de la charla porque creo que con lo que va a decir el doctor Vega es mucho más complementario hablar del dolor postraumático en el aspecto lateral del tobillo y entender que hay muchos diagnósticos diferenciales, más allá de la técnica quirúrgica específica. La verdad es que hoy en día no hay muchas variaciones, pequeñas variaciones entre lo que hacemos unos y otros alrededor del mundo para la inestabilidad lateral de tobillo. Pero sí lo que vemos es que muchas veces hay un error diagnóstico que conlleva a una cirugía que se realiza en el momento en que, o para corregir algo que realmente no es lo inestable, porque no todos los dolores postraumáticos en el aspecto lateral del tobillo son inestabilidades puras del tobillo, precisamente. Hay muchas más estructuras y en eso es en lo que más se va a centrar la charla del día de hoy. La primera descripción es sobre la subluxación de tendones peroneros y es de 1803 y la hizo un viejo conocido nuestro por la luxofractura de Monteggia en el antebrazo de los niños, pero también describió esa primera inestabilidad. Las inestabilidades de tobillo, como las conocemos hoy en día, son bastante modernas en su descripción. Algunas cosas pues no cambian en términos generales mucho a lo largo del tiempo. Murió en la sífilis se podía adquirir durante una autopsia, porque eso fue lo que juró y rejuró hasta el día de su muerte. Otras descripciones, como digo yo, menos relevantes, porque yo soy cirujano de pie, es la luxofractura de Monteggia en los niños en el antebrazo. Hay que entender que el tobillo es un sistema de transferencia de carga. Luego, no solamente la inestabilidad se comporta, el tobillo absorba energía, cuando normalmente transfiere el 70% de la energía. Para recordar rápidamente, esto me lo han oído explicar muchas veces. La segunda ley de Newton dice que la energía es igual a la masa por la aceleración al cuadrado. Por lo tanto, mientras más distal está una articulación, hay mayor número de segmentos corporales. Y a mayor número de segmentos corporales habrá mayor masa. Y a mayor masa, mayor energía tendrá que ser absorbida por la articulación. A mayor energía por absorber, mayor... Esto sería en realidad bastante imperfecto. Se nos detuvo la transmisión. Juan Manuel. Sí, creo que tenemos un inconveniente. Yo creería que hasta que se conecte el doctor Juan Manuel Herrera, entonces si pasamos con Jordi, creo que tenemos dificultades con a tu conferencia, Jordi. Perfecto. Voy a compartirla. Creo que la están viendo. Sí, perfectamente bien. Bien, vale. Perfecto. Bien, en primer lugar agradecer al doctor Esteban Santos y al Servicio de Ortopedia del Hospital hablar para ustedes. Alexander, gracias por la moderación.
Y bueno, a mí me solicitasteis que hablara sobre nuevos conceptos en la inestabilidad de tobillo, básicamente en la inestabilidad menor o microinestabilidad. Es un concepto relativamente joven y que, al igual que la inestabilidad mayor o macroinestabilidad, pues el origen va a ser un esguince de tobillo. El esguince de tobillo no es un problema menor. Está calculado que la inestabilidad clásica, como nosotros conocemos actualmente, se observa aproximadamente entre el 10 y el 12% de esas entorsis en inversión de tobillo. Esta inestabilidad no es un problema menor, esto deben de tenerlo en cuenta porque la inestabilidad de tobillo, al igual que otras inestabilidades en otras articulaciones, es muy artrogenética, es decir, que provoca artrosis a la larga y no solo va a provocar artrosis, sino que provoca, en el caso del tobillo, multitud de pacientes que acuden a nuestra consulta por un problema que sería, por ejemplo, pues un ostofito o una lesión condral, es muy probable el tobillo. Y eso deben de tenerlo en cuenta. Fíjense, este caso es un paciente joven que en el año 96 sufre por primera vez una entorsis de tobillo y a partir de ahí este paciente va haciendo entorsis de tobillos de repetición y pues prácticamente 20 años más tarde aparece en la consulta con este tobillo. Lógicamente, este paciente tenía una inestabilidad de tobillo, pero 20 años más tarde ya el problema deja de ser la inestabilidad para ser todo eso de inestabilidad, una inestabilidad que no sabemos si era una inestabilidad menor o mayor, pero que al final condujo a esta consecuencia. Por lo tanto, deben tener en cuenta que la inestabilidad no es un problema menor. El origen de esas inestabilidades, como les he dicho, siempre es una entorsis de tobillo, un esguince de tobillo. Los esguinces de tobillo es un problema muy habitual en los consultorios, en los servicios de emergencia, y a pesar de esa altísima frecuencia, pues se considera un problema menor. Y en muchos centros, pues la entorsis de tobillo la puede tratar pues, la persona que conduce las camillas, una enfermera, un médico sin ninguna formación en ortopedia o médicos que se están formando en ortopedia, pues se ponen a tratar esguinces de tobillo. Y yo no digo que esté mal, pero probablemente no es lo mejor. Hay que tener en cuenta que es un volumen muy importante y que va a traer consecuencias. Fíjense que en Estados Unidos tienen más de 100 millones de entorsis de tobillo al año. En mi país estamos hablando de algo más de 1,5 millones, pero es que en el país de ustedes tienen al año más de 600.000 esguinces de tobillo al año. Si ustedes piensan que de todos esos esguinces que sufren, que tienen al año, aproximadamente la mitad de ellos va a dar problemas, y teniendo en cuenta que siempre después de una entorsis de inversión va a haber una lesión ligamentaria, piensen en lesión ligamentaria. En el pasado se consideró que muchos de los problemas que había después de un esguince de tobillo era la generación de un tejido cicatricial patológico en el receso lateral, que eso se pellizcaba, lo que se llamó el soft tissue impeachment. Eso realmente existe, pero el origen real de ese problema no es el soft tissue impeachment, no es ese tejido patológico, sino que va a ser una lesión ligamentaria. En la mayoría de los casos va a ser una inestabilidad en un grado menor. ¿Qué es la microinestabilidad? Realmente es una inestabilidad mecánica, porque hay una lesión ligamentaria. La lesión ligamentaria que se produce es la lesión aislada del fascículo superior del ligamento talofibular anterior, del ligamento peroneo astranino anterior, pero únicamente su fascículo superior. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Cuando es sintomático, porque no todos los pacientes tienen sintomatología, el paciente lo que va a referir es un dolor o una molestia anterolateral, sensación de inestabilidad en mayor o menor grado y sobre todo lo que llama la atención son esguinces de repetición, una facilidad tremenda a volverse a realizar un esguince de tobillo. Para entender lo que es la microinestabilidad, uno se tiene que ir a las bases anatómicas.
Aquí ven esta disección de un compañero de la universidad. Esto es una hiperdisección, es decir, lo que se pretende con esta disección es ver estructura ósea y estructura ligamentaria. Aquí pues uno lo ha desconectado de todo, ha eliminado todos los tejidos que sobraban y entre ellos ha eliminado tejidos de conexión que hay entre los ligamentos y que existen y que son importantes. Aquí van a ver el ligamento talofibular anterior, peroneo extraño anterior, que es un ligamento que tiene dos fascículos, uno superior y uno inferior. Entre ambos fascículos hay un pequeño espacio. Este pequeño gap que ustedes ven aquí es por donde pasa la arteria peronea, una rama de la arteria peronea. Esta arteria peronea, cuando hay un esguince en inversión muy importante, puede llegar a romperse y esto va a provocar un hematoma en la zona lateral. El clásico hematoma, esa imagen del huevo en la zona lateral. Esto nos va a indicar que si la energía ha llegado a la arteria, por supuesto, lo primero que habrá hecho es romper este fascículo superior del ligamento talofibular anterior. A continuación tenemos el calcáneo fibular y si nosotros hacemos un poquito de rotación, veríamos el talofibular posterior, que si lógicamente se acaba lesionando por el mecanismo de inversión, lo que va a provocar es una luxación de ese tobillo. Pero como les he dicho, esto es una hiperdisección. Realmente si nosotros somos mucho más conservadores y mantenemos la cápsula articular y todas las conexiones, si insuflamos con aire esa cápsula articular, nos va a dar los límites exactos de la articulación y a partir de ahí nosotros podemos disecar justo en el límite de la cápsula articular. Esto lo que nos va a provocar es esto que ven aquí. Nosotros disecamos al límite de la cápsula, porque sabemos el límite por la insuflación. A la que abrimos la cápsula, lo que vamos a ver es que hay un ligamento que está dentro de la articulación. Ese ligamento que está dentro de la articulación es el fascículo superior del ligamento talofibular anterior, peroneo extraño anterior. Por ese motivo, cuando nosotros hacemos una artroscopia y vamos al receso lateral, lo podemos ver. Ahí tienen el fascículo superior del ligamento peroneo extraño anterior. En un estudio que realizamos, nosotros lo que observamos es que no solo ese ligamento, esa parte del ligamento talofibular anterior, ese fascículo superior es interarticular, sino que tiene una relación muy íntima con el fascículo distal del ligamento tibio fibular anterior, o lo que los americanos llaman el ligamento de base. Esta imagen de continuidad sería esta de aquí artroscópicamente. En contraste con ese ligamento, fascículo superior del ligamento talofibular anterior, tendríamos el fascículo inferior y el calcáneo fibular, que son dos estructuras que son extraarticulares, que tienen un origen fibular común y que además tienen fibras de conexión entre ellos. Esas fibras de conexión que hay entre ellos lo que hacen es que, desde el punto de vista funcional, funcionen a la vez y lo hagan como una unidad funcional. Este complejo que forman este fascículo inferior, calcáneo fibular y esas fibras de conexión es lo que nosotros llamamos el complejo ligamentario fíbulo-talocalcáneo lateral. Lateral porque hay un fíbulo-talocalcáneo posterior, que es lo que se llama el ligamento Rubier y Canella. Pues bien, ese complejo ligamentario, como les he dicho, es extraarticular. Si nosotros nos fijamos cómo se mueven todas esas estructuras, vemos cómo, aquí vamos a hacer un pequeño zoom, y vamos a ver mejor cómo el fascículo superior del peroneo extraño anterior, que es este de aquí, se tensa en flexión plantar y se relaja en flexión dorsal, como ven aquí. Mientras que el fascículo inferior, calcáneo fibular y sus fibras de conexión van a estar siempre tensas. Siempre, tanto en flexión plantar como en flexión dorsal. Por lo tanto, son estructuras isométricas. Es decir, que en el fondo lo que está pasando es que el fascículo superior es una estructura que no tiene nada que ver con el fascículo inferior que formaría ese complejo ligamentario fibulotalo-calcáneo lateral. Es decir, el fascículo superior es interarticular, se relaja en flexión dorsal, se tensa en flexión plantar, mientras que el resto, el complejo ligamentario fibulotalo-calcáneo lateral, ese fascículo inferior del talo fibular anterior, calcáneo fibular y sus fibras de conexión, siempre están tensas y es una estructura extraarticular. Nosotros hicimos además un estudio biomecánico para saber cómo se movían por separado esos fascículos. Y es muy interesante ver
cómo el fascículo superior, el que es intraarticular, básicamente lo que hace es controlar la rotación interna del talus, mientras que el inferior lo que controla es la traslación anterior. Es decir, no solo son estructuras anatómicas diferentes, sino que además tienen realmente una función diferente. Por lo tanto, la microinestabilidad es una inestabilidad que es más de rotación interna que no de traslación anterior del talus. De ahí que nosotros propusiéramos una nueva terminología. Realmente el ligamento peroneo esternio anterior sería únicamente su fascículo superior, mientras que el fascículo inferior, el calcáneo fibular y las fibras acciformes formarían ese complejo ligamentario fíbulo-talocalcáneo lateral. Teniendo en cuenta esta nueva terminología, si nosotros vamos a ver los pacientes que tratamos por inestabilidad, nos damos cuenta que más del 90% de los pacientes que nosotros tratamos con una inestabilidad tienen únicamente una lesión de ese fascículo superior del talo fibular anterior. Es decir, tienen una microinestabilidad, mientras que el resto, que es algo menos del 10%, tienen una lesión no solo del fascículo superior, que es lesionado previamente, sino del complejo ligamentario fibulo-talocalcáneo lateral. ¿Qué implicaciones clínicas tiene este trabajo? Es muy interesante porque la lesión del fascículo superior va a provocar una microinestabilidad, que es esa inestabilidad únicamente de rotación interna. Al ser un fascículo intraarticular, como todos los ligamentos intraarticulares, cuando se lesionan no tienen capacidad de reparación. Es decir, cuando uno sufre una enterosis leve moderada, cuya lesión únicamente ha implicado el fascículo superior, esa lesión siempre va a estar ahí. Ese ligamento siempre va a ser deficitario a partir de esa entorsis de tobillo. Mientras que si uno se lesiona el complejo ligamentario fíbulo-talocalcáneo lateral, esto va a provocar una macroinestabilidad, una inestabilidad clásica como nosotros conocemos habitualmente. Esa lesión, esa entorsis de tobillo que ha provocado la lesión del complejo ligamentario, si nosotros inmovilizamos ese tobillo, tenemos cierta posibilidad de que el ligamento, ese complejo ligamentario, cicatrice. Y eso es así, es decir, está calculado que más del 80% de las grandes inestabilidades post-entorsis de tobillo aguda, después de inmovilizarlas, se resuelven. ¿Cómo vamos a manejar la microinestabilidad? ¿Cómo la diagnosticamos? Es un tema complicado porque la sintomatología a veces es una sintomatología muy sutil y hay muchos pacientes que no tienen ninguna sintomatología inicial. La historia de entorsis de repetición es muy importante. Eso tiene que hacerles sospechar a ustedes de que están delante de una microinestabilidad. Y sobre todo si el paciente viene con dolor o molestias anterolaterales y una sensación de inestabilidad, aunque ustedes cuando lo chequeen les parezca que eso no es inestable, muy probablemente ese paciente tiene una microinestabilidad. Deben tener en cuenta que como es una inestabilidad mecánica, y como todas las inestabilidades mecánicas, van a provocar una serie de alteraciones intraarticulares. Y a veces el paciente acude a la consulta como consecuencia de esas lesiones. Es decir, puede pasar que un paciente con una inestabilidad crónica de repente aparezca en la consulta con una lesión condral. Y nosotros pensemos que esa lesión condral ha nacido espontáneamente. Y no, realmente se ha generado como consecuencia de la microinestabilidad. Lo mismo en la presencia de osteofitos, en lesiones del deltoideo sin un traumatismo en eversión, presencia de tejido blando patológico, soft tissue impeachment, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Por ejemplo, fíjense en este caso, estaba diagnosticado de un soft tissue impeachment, realmente en el receso lateral tenía este tejido inflamatorio, pero cuando nosotros limpiamos ese tejido inflamatorio, lo que aparece es esto, que es una lesión del fascículo superior del ligamento talofibular anterior. Lógicamente, en este paciente, si únicamente desvidamos el tejido blando, lo estamos tratando de manera incompleta. Y este paciente, pues, es posible que no acabe de ir bien, porque no acaba de resolverse el problema completamente, o si le desaparece el dolor por el pellizcamiento de partes blandas, pues es posible que le quede todavía esa sensación de inestabilidad, esos entorsis de repetición, etcétera, etcétera. Y es posible que a la larga ese tobillo vuelva a dar problemas como consecuencia de no haber resuelto el problema ligamentario.
nosotros ideamos una maniobra exploratoria, no hay ninguna maniobra exploratoria para diagnosticar la microinestabilidad, y ideamos esta, que la estamos intentando validar, es el tibio talar posterior driver test. Aquí en Europa hay mucha gente que le llama el test de Vega, me imagino que será en mi nombre, no en nombre de Las Vegas en Estados Unidos. Colocamos al paciente en esta posición con una discretísima rotación interna. En esa posición el talus, la tibia está como subluxada anteriormente. Si nosotros conseguimos hacer una traslación posterior importante de ese talus, de esa tibia, y comparativamente con el otro es diferente, probablemente estaremos delante de una lesión aislada del fascículo superior. Si se han fijado, fíjense aquí, ahora, yo traslado posterior, veo que tiene un cajón posterior, pero a continuación le hago una decoaptación de la tibia. Cuando yo hago decoaptación de la tibia, lo que estoy haciendo es intentar testar el complejo ligamentario fibulotalocalcáneo lateral, porque ese complejo no solo va a controlar la traslación anterior, sino la decoaptación, el valgo de ese tobillo. Las radiologías en estrés realmente no tienen ninguna utilidad, ni para una microinestabilidad y tampoco para una macroinestabilidad. Una macroinestabilidad, cuando uno la explora, es muy evidente de que es inestable. Por lo tanto, un estudio radiológico simplemente va a confirmar lo que tú ya estás chequeando manualmente y no tiene ningún sentido. Otros estudios de imagen, la resonancia, autorresonancia, el CT, ecografía, etc. La resonancia en general no nos suele dar el diagnóstico. Este es un caso excepcional. Aquí ven, este es el fascículo superior y vemos cómo el fascículo superior está desinsertado a nivel fibular. Por lo tanto, este paciente tendría una lesión de este fascículo y tendría una microinestabilidad. Pero ya les digo, esto es una imagen excepcional. Es muy rara verla, esta imagen. Lo habitual es que veamos esto. Esto es una resonancia, esto es la arterioresonancia, para que vean del mismo paciente cómo varía la historia. Aquí tendrían el fascículo inferior del talo fibular anterior. Esto sería el calcáneo fibular, es decir, estamos viendo el complejo ligamentario fíbulo-talo-calcáneo lateral, tanto en la resonancia como en la arterioresonancia. Y si nosotros subimos un nivel para ver el fascículo superior, que lo tienen aquí, fíjense cómo en la resonancia probablemente el radiólogo nos diría que tiene cambios inflamatorios intraligamentarios como consecuencia de una lesión antigua, pero te diría que tiene una continuidad y que no está lesionado actualmente. Si nosotros le inyectamos contraste, pues ¿qué vemos aquí? Vemos primero que fuga el contraste, por lo tanto hay una lesión ahí. Y no solo eso, sino que si nos fijamos en esta distancia entre el margen medial del peroné y el origen medial del ligamento, que sería esta zona de aquí, vemos como en la arterioresonancia está aumentada. Por lo tanto, ese ligamento está despegado del peroné. La ecografía probablemente nos va a dar mucha más información, pero aquí el problema es que es muy dependiente de la persona que lo realiza. Un ecografista no experimentado en valorar ligamentos de tobillo probablemente sea incapaz de ver el fascículo superior. Y no solo eso, sino que además requiere que el radiólogo sepa colocar la sonda de una manera determinada para ver este ligamento y hacer maniobras para estresar el ligamento y que podamos verlo. Una vez tenemos el paciente diagnosticado, ¿cómo lo manejamos? ¿Qué tratamiento hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Lógicamente, siempre hay que hacer un tratamiento conservador. Yo a mis pacientes, si es la primera vez que vienen y es la primera vez que consultan por este problema, siempre les voy a recomendar que vayan a fisioterapia, que hagan ultrasonidos, magnetoterapia, propiocepción, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos de estos pacientes, si tienen una baja demanda, a pesar de que continúen con la microinestabilidad, si esa microinestabilidad se convierte en asintomática, pues ¿por qué lo voy a operar? Es un poquito absurdo, yo no opero pacientes asintomáticos. Pero si ese tratamiento conservador no funciona y el paciente sigue teniendo problemas para hacer sus actividades cotidianas, su deporte habitual, etcétera, etcétera, pues le voy a ofrecer un tratamiento quirúrgico. El tratamiento quirúrgico, lógicamente, lo que busca es no solo tratar los problemas secundarios de ese tobillo, sino tratar el origen, que es la lesión ligamentaria. La lesión ligamentaria lo que vamos a hacer es repararla. Si el ligamento está indemne, lo vamos a reparar.
Para repararlo, pues se puede hacer una técnica clásica, el clásico Bostrom, que lo que pretende es reparar el ligamento directamente. Esto se puede hacer a través de una incisión o un mini open. Pero ¿cuál es el problema? El problema es, como les he dicho antes, muchos de estos pacientes, sobre todo si son lesiones crónicas, van a tener lesiones secundarias interarticulares que si no las tratamos pueden ser causa de problemas a posteriori y que por lo tanto lo ideal es tratarlas todas. Tratar el origen y todas las consecuencias. Lógicamente, si nosotros queremos tratar este paciente que tiene una lesión medial conjuntamente con la lesión lateral y lo hacemos por una cirugía abierta, pues se va a llevar el paciente un doble abordaje. Y es posible que incluso una osteotomía medial del malleolo medial. Claro, lo ideal en estos casos hacer una artroscopia, porque a través de 2 portales vamos a acceder a toda la articulación, vamos a poder resolver toda la articulación, todos los problemas de la articulación y la lesión ligamentaria también si queremos. Como el ligamento es un ligamento interarticular, vamos a poder acceder a él fácilmente. Respecto a la artroscopia siempre tiene que ser en flexión dorsal. La artroscopia en distracción para reparar ligamentos no va a funcionar, porque nosotros cuando realizamos una distracción vamos a colapsar en la gotera lateral y vamos a provocar que no podamos ver el ligamento. Por lo tanto, hay que hacerlo en flexión dorsal. Perdón. ¿Y cómo lo reparamos? Lo reparamos mediante una reparación completamente artroscópica. Lo que realizamos es, con un pasador de sutura, penetramos el ligamento. Ese pasador de sutura tiene un nitinol que recuperamos a través de un portal accesorio. Cambiamos el nitinol por un hilo de sutura doble. Entonces, a partir de ahí recuperamos el nitinol, de modo que el nitinol va a arrastrarnos ese hilo de sutura y va a abrazar el ligamento. Una vez lo tenemos así, recuperamos las suturas que están en el portal accesorio que hemos realizado y a continuación introducimos uno de los finales del hilo dentro del bucle y tirando de los 2 finales, ese bucle va a descender y va a agarrar el ligamento. Lo tienen. Y ahora ven en la imagen artroscópica cómo desciende el loop y agarra el ligamento. Bueno, una vez que lo tenemos arreglado, vamos al footprint, lo desbridamos. Yo utilizo anclajes sin nudos y por lo tanto el anclaje sin nudo tenemos que realizar el túnel a continuación. El túnel lo realizamos justo donde yo les he dicho que estaba el ligamento de Bassett. Donde acaba el ligamento de Bassett, ahí vamos a hacer nuestro túnel y a continuación introduciríamos el anclaje. Así de fácil. Y este paciente ya le hemos resuelto el problema. Le hemos reparado el fascículo superior del ligamento talofibular anterior. A continuación, en este caso, lo que hacemos es inmovilizamos el paciente entre 3-4 semanas, le dejamos que cargue, ¿por qué no? Si lo tolera bien, que cargue. Yo únicamente no les dejo cargar si tiene una lesión condral, pero en el resto de los casos lo dejo que cargue. A partir de las 3-4 semanas retiramos la bota y enviamos el paciente a rehabilitación. Por norma general, los pacientes que hacen alguna actividad deportiva sin contacto lo suelen hacer alrededor de los 2 meses. Y a partir de los 3 meses le dejamos sin restricción deportiva. Por lo tanto, ¿cuál es el mensaje que ustedes se tienen que llevar a casa? En primer lugar, que después de una entorsis de tobillo leve moderada, se va a producir una lesión del fascículo superior, únicamente del fascículo superior. Como ese fascículo superior es interarticular, no va a cicatrizar, no se va a curar. Y eso va a provocar una inestabilidad menor o microinestabilidad. Una microinestabilidad que es una inestabilidad en rotación interna, va a provocar una rotación interna del talus. Esa microinestabilidad no es un problema menor, porque es una inestabilidad mecánica, y si nosotros no lo tratamos en un paciente joven, al cabo de 15, 20, 30 años, ese tobillo va a sufrir tantos cambios degenerativos que es posible que ya no haga falta ni reparar el ligamento, sino que haga falta hacer una fusión o otra cosa.
tengan en cuenta eso, que las inestabilidades mecánicas comportan lesiones concomitantes interarticulares. Y el tratamiento conservador, y si fracasa, tratamiento quirúrgico. Lo recomendable es la reparación artroscópica, porque te puede solucionar todos los problemas interarticulares y aparte la reparación ligamentaria. Y esto es todo. Gracias. Alexander, tú continúas. Muchísimas gracias, Jordi. Brillante exposición. Muchas gracias. Te vamos a pedir que nos esperes un momentito. Ya vamos con la exposición del doctor Juan Manuel Herrera y luego vamos a tener el tiempo para hacer algunas discusiones en base a lo que nos están preguntando nuestros amigos aquí del grupo. ¿Ok? Entonces, doctor Juan Manuel Herrera, bienvenido nuevamente. Continúa usted. Sí, gracias, Alexander. Mil disculpas por el problema técnico. Voy a retomar, me dijeron que habían visto las dos primeras diapositivas. Voy a retomar con este concepto. Como les decía, es un poco más una charla complementaria a la que ha dado el doctor Vega en este momento. Porque no todos los dolores laterales de tobillo son inestabilidades realmente del tobillo, sino que hay otras cosas que pueden producir dolor. Pantalla completa, por favor, Juan Manuel. Pantalla. Sí, ya estoy poniéndola. Ahí ya está viéndose bien, Esteban, sí. Perfectamente, adelante. Sí. Entonces, les recordaba que el tobillo, de acuerdo con la segunda ley de Newton, debería ser una articulación muy grande. Si uno se acuerda de la segunda ley de Newton, la energía es igual a la masa por aceleración al cuadrado, y mientras más distal esté una articulación, mayor número de segmentos corporales tendrá que cargar, y a mayor número de segmentos corporales en esa ecuación, mayor será la masa que debe cargar, y a mayor masa, mayor energía tendría que absorber. Y si absorbe mayor energía, pues tendría que ser una articulación mucho más grande, y de acuerdo con eso, pues esto sería completamente imperfecto, y lo perfecto sería esto: una cadera más pequeña, una rodilla más grande, un tobillo y un pie cada vez más grande. Pero seguramente Newton considera, igual que yo, que sería inaceptable bajo todo punto de vista. La razón específica es que el concepto tradicional de músculos agonistas y antagonistas no funciona en el miembro inferior y tampoco hoy en día se sabe que en el miembro superior. Y a eso se le conoce con el nombre de paradoja de Lombard, o acción tendinosa de los músculos biarticulares. Es decir, que cuando yo voy a hacer dorsiflexión del tobillo, no necesariamente estoy haciendo una relajación del Aquiles, sino que muchas veces estoy haciendo una contracción excéntrica del Aquiles o una contracción isométrica eventualmente del Aquiles en algunos momentos de la marcha. Y eso ocurre porque, como en el astrágalo no hay inserciones musculares ni tendinosas, todos los tendones que lo atraviesan son biarticulares por definición. Y cuando tenemos ese sistema, que no ocurre sino en dos partes de la economía corporal, en el escafoide y en el astrágalo en el tobillo, lo que tenemos es un sistema clásico de transferencia de carga, donde la energía cinética que se produce para acelerar y la que se absorbe para desacelerar son transferidas a las articulaciones vecinas por ese sistema de transferencia de cargas. Para que el sistema o el complejo funcione, necesita uno que haya un perfecto balance tendinoligamentario. Y en ese sentido estoy completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Vega. Si no hay un balance tendinoligamentario adecuado, vamos a tener problemas de sobrecarga que se traducen en lesiones condrales que aparecen de manera súbita, eventualmente sin mayor sintomatología del paciente. Vamos a tener problemas sinoviales y pinzamientos anteriores sinoviales que aparecen de manera súbita y sin mayor sintomatología previa del paciente, pero con el antecedente de una lesión del tobillo. Y hay que entender que, así como lo explicó muy bien el doctor Vega, el complejo ligamentario lateral que da las macroinestabilidades es además, atraviesa la articulación subtalar, o sea que el tobillo funciona en conjunto con la articulación subtalar.
Pero además del balance tendinoligamentario, necesitamos un adecuado control neuromuscular y por eso hablamos de propiocepción de manera permanente cuando hablamos de tratar este tipo de lesiones. Cuando el sistema no funciona, hay varias cosas que ocurren. Además de sobrecargar la articulación, la parte tendinosa lateral va a exceder la capacidad que tiene el tendón porque va a manejar mayor número, mayor intensidad de las cargas y va a producir microlesiones que también producen tendinitis, bridas tendinosas, etc. Entonces, para resumirlo de una manera más sencilla, cuando tenemos dolor en el tobillo, usualmente tratamos lo que vemos, es decir, el hueso, el cartílago, el músculo, el tendón, el ligamento, las arterias y los nervios. Cuando hay una lesión, eso es lo que vemos, pero hay cosas que no vemos y que usualmente tenemos que entender que existen también y que nos toca tratar. La estabilidad o la inestabilidad, la alteración del sistema de transferencia de cargas, la parte angiosómica en los pacientes con enfermedades o patologías asociadas como la diabetes, por ejemplo, y ese control neuromuscular que está dado principalmente a expensas de la propiocepción. El común denominador en la patología, es decir, cuando ya llega, esto es muy bonito en la teoría y todo eso, pero nos va a llegar el paciente que nos dice que tuvo un mecanismo de trauma, inversión y supinación, por definición. Y esa lesión, y estoy hablando específicamente del aspecto lateral del tobillo, ese es el mecanismo de trauma que usualmente nos refieren los pacientes. Y eso puede producir varias lesiones, fracturas del tobillo, que van a ser Weber B, esguinces de tobillo, fracturas de Jones o de la base del quinto metatarsiano, lesiones de los peroneros y adicionalmente pueden terminar produciendo síndromes regionales complejos por neuritis del nervio peronero superficial y profundo, usualmente es solo el superficial. Anatómicamente, entonces, lo que tenemos son, en el aspecto lateral del tobillo, unos componentes ligamentarios, unos componentes articulares, una sinovial, que es susceptible de ser sobrecargada, unos tendones peroneros, un nervio peronero superficial y la presencia de osículos, que a pesar de que hay 36 osículos descritos, usualmente se confunden, pues en el pie y el tobillo, usualmente terminan confundiéndose muchas veces con fracturas. Anatómicamente, la anatomía del aspecto lateral del tobillo tiene muchas variaciones. No me voy a detener en el ligamento peroneo astragalino anterior, pero fíjense ustedes, pero sí me voy a detener en una estructura que muchas veces se olvida y es el retináculo tanto superior como inferior de los peroneros, que también produce dolor. Y muchas veces el paciente le dice a uno que duele aquí, si uno pone el pulgar, está poniendo el pulgar en toda esta zona y uno tiene que ser muy específico porque al contrario hay muchas estructuras que están aquí agregadas. Fíjense, por ejemplo, de acuerdo con mis descripciones anatómicas, yo no tengo la diferenciación y discriminación del ligamento peronero astragalino anterior, en un fascículo superior e inferior. Sí tengo la discriminación de las fibras que van del peronero calcáneo al peronero astragalino o al aspecto inferior del ligamento peronero astragalino. Las descripciones clásicas del retináculo inferior del peroné, sobre todo en su aspecto más superior, son de que, como dice Netter, por ejemplo, se continúa con el retináculo de los extensores. Sarrafian dice que hay un fascículo que va directamente al astrágalo y lo que yo he encontrado es que se continúa en dos fascículos que van directamente al astrágalo. Y todas estas estructuras pueden producir dolor en esta zona o aspecto lateral del tobillo. Sin embargo, cuando el retináculo superior de los peroneros tiene algún tipo de lesión o hay algún tipo de displasia de ese peroné distal, que es, digamos, lo nuevo que yo estoy explicando hoy en día, se sobrecarga el retináculo inferior de los tendones peroneros. Entonces, las subluxaciones de los tendones peroneros que dan sensación de inestabilidad también producen dolores en esta zona, no en esta zona donde está el retináculo superior de los peroneros. Embriológicamente, el peroné de la tibia y las superficies articulares del talo no siempre estuvieron juntas y no siempre estuvieron en rotación tibial externa de 15 grados, aunque la mayoría de las descripciones embriológicas solamente son en el plano coronal y lo que nos dicen es que efectivamente el peroné originalmente era más corto que la tibia
y el astrágalo estaba en una eversión. Eso va evolucionando hasta lo que se llama el horizonte 21, cuando encontramos la verdadera forma o la forma más similar a como es en el adulto. Casi o prácticamente no encuentra uno descripciones de cómo se obtiene o en qué momento se realiza esa torsión o rotación tibial externa para conseguir los 15 grados de rotación tibial externa. Ni siquiera estamos de acuerdo en cuáles son las estructuras que van ahí en ese sitio. Por ejemplo, en la corredera de los peroneros, sabemos que hay diferentes formas, cóncava, conveja, hay diferentes orientaciones. Se considera que si no se derrota completamente el peroné, tenemos una orientación anómala de esa corredera de los peroneros que induce o facilita una inestabilidad. Y ni siquiera estamos de acuerdo en cuántas estructuras realmente tenemos dentro de la corredera de los peroneros, porque tenemos descrito el peroneus tertius, que tradicionalmente no está descrito por dentro de la corredera, pero hay algunos trabajos que lo ubican dentro de la corredera de los peroneros. Tenemos el peroneus quartus, que en realidad puede ser una implantación baja o displásica del peroneus brevis, que llega hasta el calcáneo, y tenemos descripciones dolorosas en deportistas, incluso de síndromes compartimentales inducidos por el deporte. Pero la verdad es que no estamos de acuerdo todavía en la anatomía del aspecto lateral del peroné. Y sin embargo, todo está a la vista y aún así no ha sido investigado. Necesitamos entender que todas las estructuras están ahí para cumplir con una función. Esa función o todas esas funciones van a ser en apoyo monopodal sobre todo. Y sobre todo son para controlar la inversión del retropié durante ese apoyo monopodal y la pronación del antepié durante ese apoyo monopodal, y al mismo tiempo mantener brazos de palanca para poder hacer el sistema de transferencia de cargas. Entonces, a pesar de que todo está a la vista, realmente muchas veces ni siquiera sabemos tocarlo e investigarlo de la manera correcta, y por eso es que están ustedes o han solicitado ustedes esta charla donde estamos hablando de las cosas que hay en el aspecto lateral del tobillo que no son la descripción clásica como la conocemos. Entonces vamos a comenzar con la corredera de los peroneros, que se puede alterar en un esguince de tobillo, en ese mecanismo de trauma universal que le refieren a uno de los pacientes. Hay que entender que están descritas las formas cóncava, plana o conveja. La orientación en el plano axial debe ser mayor a 60 grados. Si el retináculo superior además es isométrico, así como hay muchas estructuras en ese tobillo que, como atraviesan dos articulaciones, el tobillo y la articulación subtalar, necesariamente tienen que ser isométricas. Tal es el caso del peronero calcáneo y el aspecto inferior, como lo describía muy bien el doctor Vega, del peronero astragalino anterior. Son ligamentos que se comportan de manera isométrica, e igual lo tiene que hacer el retináculo superior de los peroneros. El retináculo inferior, hay descripciones de que tiene un solo túnel o doble túnel. En términos generales, yo siempre he visto que en cirugía que hay es un túnel simple que puede tener una tabicación parcial o sinovial, pero no tanto doble, sino mucho más simple. Por debajo del malleolo posterior tibial solo deben estar los dos tendones peroneros en un plano axial, o si no vamos a tener una displasia de los vientres musculares del peroneus brevis sobre todo. Sirven para mantener brazos de palanca constantes para los tendones peroneros en cualquier posición articular del tobillo y la subtalar, porque como funcionan como un complejo, uno necesita que el brazo de palanca se mantenga constante para poder hacer efectiva la transferencia de cargas, o si no, comienza uno a sobrecargar el tobillo, y al sobrecargarlo comienzan a aparecer lesiones osteocondrales y hipertrofias sinoviales, que son reales, pero son síntomas, no son las causas reales del dolor. Y esta corredera de los peroneros con sus retináculos hace parte del balance tendinoligamentario del complejo articular tobillo subtalar.
Hay que entender que los tendones peroneros, pues clásicamente sabemos que son dos, el peroneus brevis y el longus, pero también hay un peroneus tertius que en realidad atraviesa el retináculo de los extensores, pero ni siquiera está en la parte posterior del peroné, y un peroneus quartus, que es en realidad una displasia aparentemente de las fibras del vientre muscular del peroneus brevis. Y hacen parte del control neuromuscular y articular del tobillo y de la articulación subtalar, o sea, son supremamente importantes para controlar durante el apoyo monopodal, o tal vez son los restrictores activos primarios de la inversión y la eversión durante el apoyo monopodal. Entonces, cuando el paciente llega a nosotros con dolor, ¿sí?, y con un antecedente traumático, hay que entender que aparte de suponer que todas las lesiones en inversión del tobillo han generado una lesión del ligamento peronero astragalino anterior, hay que determinar realmente cómo es el tipo de dolor que está refiriendo el paciente, porque muchas veces puede no ser una inestabilidad y ser sencillamente una falta de control neuromuscular. Como les decía yo a ustedes, hay cosas que vemos, cosas que no vemos. Hay que determinar el tipo de dolor, si es antes, durante o después del ejercicio. Eso es lo importante para poder discriminar. Y al examen físico hay que determinar la presencia o ausencia de inestabilidades, luxaciones, etcétera, determinar el sitio exacto del dolor y evaluar si hay deformidades asociadas. En términos de paraclínicos, el que tiene mayor validez en este tipo de lesiones ligamentarias laterales va a ser siempre la resonancia magnética. ¿Cómo examina uno esos tendones peroneros? Hay que tocar ese retináculo superior y tocar el retináculo inferior en los sitios en los que uno, sabe que están ubicados. Cuando uno les hace a los pacientes un apoyo monopodal dinámico, uno ve efectivamente la banda que restringe la movilidad de los peroneros por encima del malleolo peronero, y casi que en la parte posterior del seno del tarso uno toca y ahí es la inserción del retináculo superior de los peroneros, que es la que se sobrecarga cuando hay algún problema o del morfológico o del peroné distal o de la corredera de los peroneros o de ese retináculo superior de los peroneros. Entonces produce dolor en la parte anterior del peroné, justo por debajo del ligamento peronero astragalino superior, y por lo tanto es muy anterior, y por lo tanto es muy difícil de discriminar al tacto, pero hay que aprender a tocarlo. Hay que evaluar las inestabilidades asociadas, si hay del tobillo o de la articulación subtalar, y hay que evaluar la propiocepción, el control neuromuscular, porque ese es un dato que no tenemos, usualmente no teníamos antes, hoy en día lo tenemos. Y esto hay que llevarlo a la interpretación de la resonancia magnética. Entonces aquí les muestro cómo funciona. Está el retináculo superior de los peroneros, el retináculo inferior de los peroneros y el ligamento peronero astragalino anterior. Y cuando si lo hacemos acostado, con el paciente acostado, a veces podemos ver luxaciones clásicas como esta, pero no todos los pacientes manifiestan esa luxación habitual. Muchos de los pacientes sencillamente se hacen evidentes es cuando uno los examina con el apoyo monopodal. Les pide uno que levanten el otro pie y mira uno cómo los tendones prácticamente se salen cuando el paciente pierde el control, mientras que en el otro lado es el mismo paciente, uno ve que los tendones no se vuelven tan prominentes. Y cuando el paciente no tiene mucho dolor, uno puede pedirle que trate de hacer cómo se vuelven prominentes y se salen, y el paciente fracasa en la posibilidad de mantener esa posición en puntas de pies. Adicionalmente hay que hacer la prueba de Romberg modificado para poder cuantificar cuáles son cómo están propioceptivamente los pacientes. Sabemos que el valor normal es de 20 a 40, pero que por debajo de 11 segundos los pacientes tienden a hacer un esguince de tobillo, se caen, sencillamente pierden la capacidad de respuesta, y ese proceso comienza incluso sin un antecedente de trauma a partir de los 27 años. Eso es este estudio que ustedes conocen, muchos de ustedes muy bien.
Siempre hay que descartar cuando hay dolor lateral del tobillo que haya una lesión asociada del nervio peronero superficial sobre todo. Tiene una pequeña rama que inerva esta zona anterior y entonces produce también dolor aquí, pero no necesariamente el dolor es ligamentario, sino que puede ser un dolor que corresponde a una lesión asociada que se produce durante el esguince de ese nervio peronero superficial. Uno lo que hace es enrollar los dedos del paciente, supinando el pie, llevándolo en plantiflexión el tobillo, y lo toca como si fuera una cuerda de guitarra. Si hay una lesión a ese nivel, pues el paciente va a saltar del dolor, créanme, literalmente salta del dolor. Hay que descartar que haya presencia de osículos, a veces están parcialmente osificados y se fracturan, a veces sencillamente producen inflamación si están incluidos dentro o son calcificaciones del peroneus longus en este caso. Y hay que descartar que haya cualquiera de esos osículos que normalmente, si están presentes y son la causa del dolor, uno los puede retirar mediante una vía tenoscópica. En algunos pacientes cada vez vemos más con el uso de terapias antirresortivas y manejos de osteoporosis, vemos que hacen un poco de osteopetrosis los pacientes mayores que cada vez son más activos en términos de ejercicio. Entonces, esto que está descrito hace muchos años realmente se está volviendo cada vez más frecuente y lo que puede doler es el peroné realmente. Y generalmente ocurre por una fractura por estrés en ese grupo de pacientes que tienen más de 60 años activos deportivamente y que están con una terapia antirresortiva o manejo con cualquier medicamento para osteoporosis. Luego hay que pensar también siempre que puede haber una fractura por estrés. Si uno la sospecha y lo que duele es el peroné, la prueba es muy fácil porque uno lo percute y eso es lo que le produce el dolor o le dispara el dolor al paciente. Al hacer la percusión en este sitio sobre la parte ósea, está a la vista incluso. Hay que pedir una gamografía y el estudio ahí no sería una resonancia ni una radiografía, porque a veces no tenemos muchos cambios en las radiografías, pero sí una gamografía. Entonces, para resumirles la parte de imágenes diagnósticas y lo que uno tiene que hacer cuando tiene un dolor en el aspecto lateral del tobillo, yo siempre digo que, y prefiero hacer radiografías comparativas, le permite a uno ser mucho más objetivo respecto a los cambios que puede haber sutiles que puede haber en una radiografía de tobillo aislada. El TAC para este tipo de lesiones pues no tiene utilidad, no así para las fracturas. El TAC con SPECT podría tener utilidad en las fracturas por estrés, pero no tiene mucho sentido si uno tiene el diagnóstico clínico y está pensando por historia y por examen que hay una fractura por estrés, pues es mejor hacer una gamografía. El ultrasonido, el problema es que no ha sido validado y el doctor Vega también lo explicaba muy bien, es muy operador dependiente. Y lo que más utilizamos es la resonancia magnética, que en realidad tiene una especificidad menor al 75% y una sensibilidad menor al 83%. Eso puede aumentar en algunas lesiones particulares si se hace una artrorresonancia. Cuando hay fracturas por estrés dentro del diagnóstico diferencial es cuando pedimos una gamografía ósea y la tendoscopia o tenoscopia, además de poder ser diagnóstica cuando no estamos claros si hay presencia de osículos o uno sospecha bridas entre los tendones peroneros, que también producen dolor en el aspecto lateral del tobillo, uno la puede hacer y no hay que considerarla puramente diagnóstica porque de una vez uno hace la corrección si lo está sospechando. Una de las cosas que altera enormemente el resultado o esa sensibilidad y especificidad de la resonancia magnética es ese efecto de ángulo mágico, que significa que cuando uno hace una resonancia, cuando cambia la dirección de cualquier estructura a más de 55 grados en el corte de la resonancia, se produce un brillo por ese cambio de dirección y es un efecto de la resonancia. Así es que para evitar esto, hay que fijarse muy bien en la supresión de grasa en la secuencia T2, que es donde se anula justamente este efecto de ángulo mágico.
Si uno quiere descartar patología de los tendones peroneros, tiene que entender, ¿sí?, que las lesiones de los tendones peroneros no solamente alteran el tendón, sino que también van a dar una alteración de la masa muscular con infiltración grasa, y para eso hay una clasificación descrita que se llama la clasificación de Gutalier. A mí me parece que es una forma muy sencilla de hacerlo. El grado 0 es un tendón, un vientre muscular normal, o sea que uno tiene que mirar arriba también qué está pasando durante esa resonancia. No tiene infiltración de grasa. El grado 1, pequeña infiltración de grasa, hasta el grado 4, donde hay prácticamente es todo grasa en el tendón y ya no hay fibras musculares, que le dicen a uno que ha habido una ruptura completa de los tendones peroneros. Y el otro factor es mirar la orientación de esa carilla o de la corredera de los peroneros, y para eso hay que mirarlo en el corte axial del tobillo, en el último corte donde uno ve el maleolo posterior, porque muchas veces hacemos las descripciones de las cosas y no necesariamente sabemos en qué altura hay que mirarlo. Siempre hay que tener un punto de referencia cuando analizamos cortes axiales, y es en este último corte donde yo veo el maleolo posterior. Ahí es donde voy a hacer mis mediciones. Lo normal es esto, lo anormal sería esto: una corredera que quedó completamente desplazada durante el crecimiento, y ustedes ven cómo los tendones peroneros ahora están mucho más lateralizados. Están en desventaja mecánica, así es que es un paciente que en realidad tiene una hipoplasia o displasia, más que hipoplasia es una displasia de la corredera de los tendones peroneros, ¿sí? Que va a estar en desventaja mecánica y por lo tanto se va a esguinzar. Eso es lo que ocurre. Y lo otro es determinar si es plana, conveja o cóncava. Para eso buscamos los dos sitios donde termina la corredera y donde inicia la corredera, o donde vemos que debería iniciar, y trazamos una línea y miramos si está por encima, por debajo o a la altura de esta línea. Son las dos formas de mirarlo. Siempre acuérdense que estas medidas se hacen en el último corte donde vemos el maleolo posterior. Cuando está roto el retináculo superior, pues lo confirmamos con resonancia magnética, y el paciente usualmente va a ser capaz de hacer una luxación voluntaria, aunque esta va a ser dolorosa. Y normalmente le refieren a uno un solo antecedente traumático, y puede ocurrir también en el esqueleto inmaduro. Para mí, mi técnica preferida pues es la mía. Utilizo un injerto y lo pongo justo por encima del retináculo normal para poder preservar la isometría, fijándolo con un tornillo de biotenodesis en la parte posterior, pero hay por lo menos 17 o 18 técnicas ampliamente demostradas que sirven y funcionan. Profundizar la corredera, los peroneros, etc. Lo importante es que uno los mantenga en su sitio, porque si no asisten solo subluxándose, están en desventaja mecánica para poder controlar esa inversión durante el monopodal. Entonces, si el paciente se encuentra con una inestabilidad en el terreno, sencillamente no la logra controlar y se esguinza y se esguinza y se esguinza, hasta que hace eventualmente una inestabilidad completa del tobillo. Pero muchas veces recibimos los pacientes y apenas lo que tienen es esto, ya no han hecho la inestabilidad del tobillo. Si ha habido un sobreuso, pueden haber rupturas longitudinales, bridas, o también el síndrome compartimental, y hay que hacer siempre en el sobreuso un diagnóstico diferencial para fracturas por estrés del peroné distal. Nada funcionará si no tiene un Romberg modificado en la prueba de propiocepción que esté por encima de los 11 segundos. O sea, si estamos por debajo de 11 segundos, el paciente no es rehabilitable. Hay que rehabilitarlo primero para pensar en si efectivamente va a mejorar o no va a mejorar. Si el paciente llega a los 11 segundos en el Romberg modificado y tiene dolor, usualmente es un paciente que no va a mejorar. Si el paciente está en ese Romberg modificado por debajo de los 11 segundos, está por encima de los 11 segundos y no tiene dolor, es un paciente en el cual seguramente, si lo llevamos al valor normal de 20 a 40 segundos, se va a volver completamente asintomático. Es un marcador muy útil para usar.
Cuando rehabilitamos, hacemos una fase aguda que es controlar el dolor, una subaguda de 2 a 4 semanas, en la cual comenzamos a manejar propiocepción con plataforma estable, y una fase tardía, semana quinta, en la cual comenzamos a tener un recondicionamiento progresivo para llegar alrededor de la 8ª semana a un retorno a una actividad deportiva. Ese es el tiempo que usualmente toma. Es como el embarazo toma 9 semanas, 9 meses, no podemos sacar al niño en 3 meses. Rehabilitar propioceptivamente un aspecto lateral del tobillo no va a tomar nunca menos de 8 semanas. Usualmente entre 8 y 12 semanas es lo que vemos en cualquier curva, ya sea quirúrgica o no quirúrgica, de desempeño y de evolución del paciente, pues, si uno le aplica una OFAS. Es muy común en nuestro medio infiltrar, yo casi nunca. ¿Por qué? Porque ninguna patología de tendones peroneros, ni del aspecto lateral, ni ligamentaria, cura con los corticoides. Únicamente cuando hago infiltraciones es si quiero tener una discriminación, pero la hago sin corticoides y la hago solamente con silocaína para poder saber si realmente hay una estructura que logro que deje de doler, ¿sí? El corticoide lo que va a producir es una denervación por quemadura química. Mejora el síntoma, pero disminuye el módulo de Young en tensión de los tendones o ligamentos o la estructura que uno haya infiltrado. Esto es un trabajo que se iba a presentar o se va a presentar en el 69 Congreso Nacional cuando se pueda hacer, de Colombia, que es sobre esa displasia de la corredera de los tendones peroneros. Los antecedentes ya estábamos viendo que es la implantación baja de vientres musculares, la laxitud del retináculo superior de los peroneros y la convejidad de la corredera de los peroneros y la lateralización de esa corredera de los peroneros. Lo que vemos normalmente, y tiene un antecedente, que es la descripción de esta técnica, donde comencé yo a ver que había 2 fascículos en la parte del retináculo inferior de los peroneros que eran continuos y llegaban hasta el talo, y todo lo que hemos hablado a lo largo de esto, al igual que las curvas de descripción y mejoría de propiocepción. Y el problema es que algunos pacientes sin cirugía, de esa descripción quirúrgica que yo hice técnicamente, mejoraron completamente solo con la rehabilitación. Así es que comencé a mirar específicamente qué pasaba con los pacientes que no había operado y por qué, y de ahí se desarrolló la prueba de Romberg modificado, y posteriormente comenzamos a ver que había una alteración en esa morfología de la corredera de los peroneros. No es infrecuente para mí. Claro que eso no es la práctica de todos ustedes, sino es muy particular para mí porque fallan las reconstrucciones ligamentarias y me mandan el paciente. Y lo que usualmente encuentro es que la reconstrucción ligamentaria no fue acompañada de todas las correcciones de inestabilidades que había. El doctor Vega también lo explicó muy bien. Uno tiene que corregir todos los factores, no solamente llegar y decir, tiene un pinzamiento sinovial anterior, porque eso puede ser por microinestabilidad del tobillo, puede ser por una subluxación de los tendones peroneros, o puede ser sencillamente por un problema de sobrecarga a expensas de una mala propiocepción. Luego lo que hicimos fue una corte longitudinal del 2014 al 2018, donde miramos qué pasaba con los pacientes que tenían signos de inestabilidad de tendones peroneros y que venían por un antecedente de trauma en inversión, usualmente con diagnóstico de inestabilidad y casi para programar para la cirugía. Les hicimos el Romberg modificado, diseñamos este ángulo de inclinación de la corredera de los peroneros, como les decía, en el último corte axial donde uno ve el malleolo posterior tibial. Ese es el nivel en donde se hace la medición. Y lo que encontramos haciéndole resonancias en ambos pies comparativos es que el inestable tenía una posición mucho más lateralizada. Al estar lateralizada la corredera de los peroneros, el ángulo se disminuye. Mientras más posterior esté, pues más cercano a 90 grados va a ser el ángulo. Mientras más lateralizado esté, pues más cerrado va a ser el ángulo, y si es menor de 60 grados, claramente está uno ante una displasia de esa corredera de los peroneros.
funciona más o menos como la displasia de cadera. Durante el desarrollo embriológico no hizo la torsión completa del peroné o la corredera de los peroneros que debía haber hecho y quedaron mal lateralizados y en desventaja mecánica, y por eso es que se produce. Lo que vemos es que en el apoyo monopodal los subluxan, no los luxan completamente, pero los subluxan y el paciente tiene sintomatología de esguinces a repetición, pero uno no les encuentra ningún tipo de inestabilidad clínica en el tobillo. Si uno sigue mirando y sigue examinando, va a encontrar esta situación, y esa situación es una situación que es en muchos casos rehabilitable. Lo importante es que esta prueba, ojo con la prueba de monopodal, se hace es con retroalimentación visual, o sea, con los ojos abiertos, a diferencia del Romberg modificado que se hace con los ojos cerrados. Y les hicimos seguimiento a 48 pacientes a ver qué pasaba con ellos, solo rehabilitándoles la parte propioceptiva y poniéndolos reacondicionándolos nuevamente. Lo que encontramos, o el protocolo de reacondicionamiento, fue la rehabilitación propioceptiva con plataforma estable en monopodal sin retroalimentación visual, ejercicios de caja de carrera y figura en 8 con posterior reacondicionamiento progresivo, de acuerdo con el protocolo que se usa desde cuando describí el manejo de las fracturas por estrés como el de choque, y nunca hicimos fortalecimiento estático, o sea, con cadenas cinéticas abiertas o cerradas, sino progresivamente llevándolos a terreno y rehabilitándonos de manera correcta. Fueron 44 tobillos en 34 pacientes, el 100% tuvieron subluxación dinámica en examen monopodal, 100% tenían la implantación baja del vientre muscular del peroneus longus o brevis dentro de la corredera de los peroneros, 100% tuvieron ese ángulo de torsión de la corredera mayor de 60 grados, 70% una corredera plana, 30% una corredera conveja. El 100% mejoró la sintomatología al corregir el aspecto propioceptivo y reeducarlos de manera progresiva, y el tiempo promedio de mejoría fue de 4 meses. En términos generales, los resultados fueron concluyentes en que todos los hallazgos corresponden a una sola enfermedad, la displasia de la corredera de los tendones peroneros, que tiene 2 componentes, uno anatómico, que es el ángulo de torsión de la corredera de los peroneros, que es menor a 60 grados, una implantación baja del vientre muscular del peroneus longus y peroneus brevis, una corredera plana o conveja, y un control neuromuscular menor a 11 grados en esa prueba de Romberg modificado. La enfermedad se manifiesta... 5 minutos, por favor, Juan Manuel, 5 minutos. Es la última, Esteban. Listo. Se manifiesta cuando se pierde el control neuromuscular, y el manejo es mediante rehabilitación, principalmente propioceptiva, mejorando ese tiempo de Romberg, y usualmente mejoran antes de los 4 meses. Si un paciente no mejora, va a terminar, por supuesto, en cirugía. Muchas gracias, Esteban, Alexander, por la invitación. Como siempre, para mí es un placer. Aquí veo en el listado de asistentes una cantidad de amigos que es imposible nombrar al mismo tiempo, pero pues un saludo muy especial para todos. Muchísimas gracias. Juan Manuel, gracias. Bueno, en realidad yo creo que estamos muy satisfechos por las charlas, muy agradecidos. Estás, Alexander, a pedido tuyo y con mucho gusto para el servicio. Estamos invitando a colegas del servicio como son Marco Casares y Santiago Ponza a integrarse a la discusión, y tú llevas la palabra en cuanto a tantas preguntas e inquietudes que existan. Gracias a los 2 conferencistas. Un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, doctor Santos. Brillantes exposiciones. También damos la bienvenida a Diego Vivar, que también se encuentra dentro de nuestros paneles para poder discutir un poco sobre la temática que nos convoca el día de hoy, manejo de lesiones ligamentarias del tobillo. El 85% de las lesiones, pues bien lo explicó Jordi, corresponden al complejo ligamentario lateral, 5% corresponden al complejo ligamentario medial, y de estos 2 grupos, el 10% presentan lesiones de la subtalar. Entonces, la pregunta para Jordi, ¿la inestabilidad subtalar es de la macro o de la microinestabilidad? ¿Cuáles son tus parámetros para tratarla? En todos los pacientes que presentan microinestabilidad,
les haces una artroscopía de la subtalar o cuáles son tus tips en este sentido? Gracias, Alexander. Bueno, es un tema complejo. La inestabilidad subtalar, la verdad es que es un tema difícil de manejar de manera aislada. Cuando está relacionado con la inestabilidad de tobillo, con la tibiotalar, yo no sabría decirte si nunca, prácticamente nunca, está relacionado a una microinestabilidad. Siempre va a estar relacionado a una inestabilidad mayor por lesión de ese complejo ligamentario fibulotalo-calcáneo lateral, sobre todo por lesión del componente calcáneo fibular. Entonces, yo en estos pacientes lo que suelo hacer es tratar el componente tibiotalar, es decir, es el complejo ligamentario, haciendo hincapié en reparar sobre todo el calcáneo fibular para estabilizar la subtalar indirectamente. Yo, inestabilidades aisladas de la subtalar, yo no he visto ninguna. A lo mejor ella me ha visto a mí, pero yo a ella no. Entonces no sabría decirte qué tengo que hacer, porque nunca me he encontrado una inestabilidad subtalar aislada. Aquí en España hay un grupo en Sevilla que llevan años estudiando la inestabilidad subtalar. Es un centro de referencia en el cual prácticamente la mitad de España, desde Madrid hacia el sur, les están enviando todos los pacientes que son sospechosos de inestabilidad subtalar, y que yo recuerde, en los últimos 5 años solo han visto 12 casos de inestabilidad subtalar aislada. 12 casos de pues, la mitad de España para abajo, es decir, de unos 20 millones de habitantes. Con lo cual es una incidencia muy pequeña y que si no estás muy focalizado en ese tema se te pasa desapercibida. Muchas gracias. Teniendo en cuenta de que las lesiones peroneas son del peroneo brevis las pre-malleolares y del peroneo longus las post-malleolares, entonces, profe Juan Manuel, ¿cómo usted trata este tipo de lesiones? ¿Usted está más familiarizado con las lesiones premalleolares, con las lesiones post-malleolares, o usted trata prácticamente las dos en el mismo tiempo? Yo creo que hay una coexistencia y no son dos patologías diferentes. Son lesiones del retináculo de los peroneros. Usualmente, si hay ya sea premalleolar o postmalleolar, van a haber bridas. Normalmente se hace una atenoscopia. Pero si uno ha documentado en la resonancia la lesión de alguno de los retináculos, y la más frecuente es la del retináculo superior. Es muy raro que el retináculo inferior de los peroneros se dañe o se altere. Lo que normalmente uno encuentra o usualmente utilizo mi propia técnica. Sin embargo, hay otras técnicas. O sea, es válido también decir que se puede hacer una profundización de la corredera de los peroneros. Si hay una ruptura completa, pues evidentemente va a tocar tratar esa ruptura completa. Si es crónica y uno mira en la clasificación de Gautalier que ya no hay vientre muscular, pues es mejor muchas veces hacer algún tipo de transferencia tendinosa para intentar reparar ese complejo lateral muscular y tendinoso peroneo. Pero si no hay una lesión que sea tan crónica, y en la clasificación de Gautalier lo que va uno a encontrar es sus vientres musculares parcialmente infiltrados con grasa, pues normalmente uno puede buscar hacer reparaciones directas. Pero casi siempre yo voy a hacer una atenoscopia siempre, porque le permite a uno ver exactamente dónde está la lesión, cuáles son las características, y dependiendo de eso toma uno la decisión casi que intraoperatoriamente de qué va a hacer, teniendo en cuenta el background que tiene que tener sobre la infiltración grasa del vientre muscular de los tendones peroneros. Muy bien, gracias. Doctor Marquito Casares, tiene una pregunta usted. Sí. No lo estamos. Buenas tardes a todos, Jordi, Juan Manuel, doctor Soto. Realmente qué importante el compartir con gente que tiene un nivel académico muy bueno, excelente. Realmente es algo importante, y todos los razonamientos que nos han hecho llegar a hacer pensar
Entonces tenía una pregunta que le había hecho a Jordi, ya me la contestó por vía preguntas y respuestas, pero un criterio que algo que tenemos nosotros en sospechas altas de microinestabilidad y en la que de pronto tenemos una resonancia magnética en la cual, entre comillas, no tenemos ninguna lesión osteocondral, ninguna afectación intraarticular. Ese paciente directamente lo encasillamos o en una artroresonancia o directamente voy a una artroscopía que puede ser diagnóstica y terapéutica. Y Jordi, no sé si tal vez nos aclaras un poquito ese tema. Gracias. Gracias, Marco. A ver, la pregunta es muy buena. El tema es si tenemos posibilidad o no de hacer una artorresonancia. La artorresonancia es una prueba invasiva al final. Luego, muchos pacientes no la toleran bien, porque hay que inyectar contraste interarticular, inyectar una cierta presión para que rellene todos los huecos interarticulares, y eso muchos pacientes no lo toleran. La verdad es que yo solicito una resonancia convencional, estándar, con el diagnóstico o la sospecha diagnóstica de microinestabilidad. Si yo veo signos de microinestabilidad en la resonancia estándar, ahí lo dejo. Si no, y tengo opción de pedir una artorresonancia, le pido artorresonancia. Si no tengo opción de pedir artorresonancia, lo que hago es informo al paciente que hay una sospecha muy alta de microinestabilidad y le propongo una cirugía. Y entonces, en el acto quirúrgico, diagnostico la lesión y la trato a la vez. Perfecto, muchas gracias. Muy bien. Tengo una pregunta que me llama mucho la atención voy a tratar de resumirla en cuanto a los pacientes que presentan hiperlaxitud. La pregunta concretamente viene de Carlitos Almeida y quiero tomar el criterio de Diego Vivar. En cuanto a los pacientes que tienen hiperlaxitud y que han sido reparada la estructura ligamentaria lateral, ¿cuál es la principal recomendación que tú harías, Diego, a estos pacientes? ¿Y cuál es el seguimiento que les realizas para justamente detectar posible microinestabilidad post-tratamiento? A ver, bueno, este tema es bien un poco que nos levanta un poco la mano, ¿no? Porque en realidad en los deportistas, por ejemplo, de que tienen alta demanda funcional, que ya conversamos la otra vez, y son, por ejemplo, hiperlaxos, como es la pregunta, aparte de la cirugía que ya habíamos comentado, que si son pacientes que tienen esguinces a repetición, que tienen síntomas de inestabilidad de tobillo clara, aparte de proponer un tratamiento quirúrgico, también un uso de un internal brace para fijar esa hiperlaxitud no estaría mal. Son procedimientos que te toman 5 minutos máximo colocar y creo que te estás asegurando un manejo postquirúrgico adecuado al paciente. Creo que es. Muy bien, gracias. En aquellos pacientes que hiciste una reparación en función de tu técnica, Jordi, y sin embargo detectas que no existe una corrección completa a satisfacción tuya, haces una modificación de tu técnica, te vas por el internal brace o utilizas una técnica no anatómica, que pues cada vez los cirujanos de pie ya no la estamos realizando. Sin embargo, pues es una alternativa, sobre todo en casos de pacientes en donde nuestras intervenciones pues no han dado el rendimiento que hubiésemos querido. La pregunta es, durante la cirugía, ¿no me quedo satisfecho durante la cirugía? ¿O sí, lo opero y al cabo de varios meses veo que no acaba de funcionar? ¿Cuál es la bueno, yo creo que queremos saber tus dos respuestas en los dos casos. Mira, en el caso primero, en el caso de que quirúrgicamente hago la reparación, no me quedo satisfecho, bien porque la reparación no es la más adecuada o bien porque el tejido que he reparado no es de muy buena calidad. En esos casos, directamente lo reparo y aprovecho las mismas suturas y hago un internal brace. Si yo hago una reparación aislada, envío al paciente a rehabilitación y al cabo de unos meses sigue manteniendo cierta laxitud o cierta sensación de inestabilidad, lo que le propongo al paciente es un internal brace. Y entonces le añado el internal brace al cabo de varios meses. Lo cierto es que esta última situación es muy poco habitual.
Yo ahora mismo recuerdo en los últimos casi 10 años haberlo hecho en 3 pacientes, que no es un porcentaje muy alto, es un porcentaje muy pequeño, está por debajo del 1%. En cambio, la otra situación sí que es muy habitual, el hacer una reparación de un tejido que está ya justo para reparar, que muchos cirujanos harían una ligamentoplastia. Yo lo sigo reparando porque estás reparando el tejido nativo. El tejido nativo, aunque sea un tejido de mala calidad, pues algo le va a hacer, sobre todo a nivel de propiocepción, de sensores neurológicos, y entonces prefiero mantenerlo y soportarlo con un internal brace. 5 minutos, Alexander, por favor. Ok. Doctor Juan Manuel, una pregunta del doctor Gonzalo Haro, y yo quiero también tomar en cuenta la opinión de Santiago en este sentido. Los esguinces de tobillo son causa de consulta en el área de emergencia, generalmente en pacientes deportistas de fin de semana. ¿Cuál sería el manejo ideal para que no degeneren en subsecuentes esguinces y futuras inestabilidades? Especialmente tomando en cuenta a qué paciente, dadas estas circunstancias, se les propondría una reparación quirúrgica. Doctor Juan Manuel, y luego la opinión de Santiago. Para mí lo que es crítico en ese paciente deportista de fin de semana es esa prueba de Romberg modificado. Obviamente en ausencia de una inestabilidad macro o micro, porque hay que tratarlas cuando están presentes. Es el paciente que aún no ha hecho una lesión y que probablemente, sencillamente tiene más de 27 años y ha comenzado a perder propiocepción. Entonces, sencillamente, si no mira el piso, cuando da el paso y hay una irregularidad en el terreno, pues se hace un esguince. Muchas veces puede no ser un esguince muy grande y no comprometer la estabilidad del tobillo. Entonces, el número 1 es la propiocepción. Debe estar por encima de 11 segundos la prueba de Romberg modificado. Aún no lo hemos publicado, pero sí tenemos un trabajo donde miramos durante un año 150 pacientes que llegaron con esguince a nuestro servicio de urgencias y ese valor de 11 segundos se deriva desde ese estudio. De ningún paciente en el miembro contrario estaba por encima de 11 segundos y ya después cuando los seguimos en consulta todos estaban por debajo de 11 segundos también y cuando los llevamos a más de 11 segundos pues la mayoría mejoraron siempre y cuando no tuvieran una lesión asociada ya realmente que generara una inestabilidad. Digamos que eso es. Entonces el marcador en el paciente que no tiene la lesión ligamentaria y no ha generado la inestabilidad para mí es el tiempo de propiocepción. Santiago. Bueno, les felicito Jordi y Juan Manuel por las presentaciones excelentes. Respondiendo a la pregunta del doctor Haro, en un deportista de fin de semana, que es lo que él pregunta, hay que diferenciar dos cosas. Si es que es el primer evento que tiene, para prevenir ese evento, lo ideal sería que tenga un buen acondicionamiento físico. Deportistas de fin de semana muchas veces, como su nombre le indica, solo realizan el deporte de fin de semana y tienen un alto riesgo por falta de tonificación muscular. También hay que analizar el tipo de calzado y la superficie, que muchas veces es una superficie no apta para hacer el deporte. Si es que ya es un evento recurrente, tenemos que tener muy en cuenta que después de un primer episodio de esguince, la tasa de recurrencia es altísima. Entonces, siempre tenemos que aconsejar que utilicen métodos de protección, ya sea vendajes bien colocados, tapings o mecanismos ortésicos para prevenir los esguinces. Muy bien, gracias. Bueno, una última pregunta, ya para terminar, quiero conocer la respuesta de Jordi y el profe Juan Manuel sobre las lesiones concretas ya condrales. El 68% de las lesiones condrales son producto de la lesión colateral lateral, pero el 98% son producto de la lesión colateral medial. Hemos hablado de toda la parte anterolateral del tobillo, pero no hemos enfocado mucho esta charla sobre la parte colateral medial. Entonces, ¿cuál es la importancia? ¿Cómo tratas, Jordi? ¿Cuáles son sus tips, doctor Juan Manuel Herrera, en cuanto a las lesiones por inestabilidad medial? Primero, Jordi, tu opinión. Sí, gracias, Alexander. Bueno, la inestabilidad medial lógicamente es muy limitante, bastante más limitante que la lateral. Yo lo que hago siempre es reparar las dos cosas a la vez.
Yo reparo la lesión condral y la inestabilidad medial y lo hago siempre artroscópico todo. Y yo creo que es lo que hay que hacer. Creo que es lo que hay que hacer. Hay pacientes, algunos pacientes con inestabilidades mediales que además tienen inestabilidad lateral, que son casos todavía más complejos, y esos casos también trato todo a la vez, tanto ligamentos como lesión condral a la vez. Yo lo que hago con las lesiones condrales, independientemente del tamaño, localización, las desbrido, microfracturo y las relleno con un gel, hago un scaffold con un gel de colágeno. Y haciendo esta técnica con la reparación ligamentaria desde el año 2010, si no recuerdo mal, no he tenido ninguna recidiva de lesión condral, mientras que cuando trataba únicamente la lesión condral, independientemente de la lesión ligamentaria, tenía una recidiva aproximadamente del 25%. Muy bien. Sí, yo estoy de acuerdo en que la lesión osteocondral del talón no existe sin una inestabilidad ligamentaria. Necesariamente tiene que haberse roto el ligamento para poder generar la lesión osteocondral, cuya fisiopatología es una microfractura condral que se va a reparar y queda a mitad de camino de reparación. Si yo también trato con lo que sea necesario, es decir, no es que tenga una preferencia. A veces hay pacientes que tienen una inestabilidad medial y usualmente si la tienen medial también la tienen lateral, no usualmente, pero con alguna frecuencia. Hay que hacer toda la reparación. Yo hago una mini incisión a veces en el aspecto lateral para hacer el rostrum modificado. Prefiero hacerlo así porque me genera como mayor seguridad y confianza en que va a quedar un poco más estable que la reparación directa ligamentaria en esos pacientes que tienen los dos lados. Y con respecto a la lesión osteocondral, si está estable cartilaginosamente, usualmente trato de hacerla por técnica retrógrada. Y si no, pues depende de la dimensión y tamaño, pues se busca una u otra forma de manejarla. Incluso si uno hace injertos osteocondrales y no corrige la lesión ligamentaria ni medial ni lateral, pues es la primera causa de falla de los injertos osteocondrales. Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, de mi parte agradecerles a Jordi, doctor Juan Manuel, brillantes exposiciones, un agradecimiento a mis compañeros, al doctor Marquito Casares, al doctor Diego Vivar y a Santiago Ponce, que también han sido partícipes de este webinar. Gracias, doctor Santos, muchas gracias. Gracias a ti, Alexander. Nuevamente, Jordi, siempre bienvenido. Un gusto que estés con nosotros hasta que puedas acompañarnos personalmente, que será un placer tenerte por aquí. Gracias, Juan Manuel, esta es tu casa. Gracias por eso. Y aprovechar, compañeros, para decirles que el próximo lunes vamos a aprender a hacer la tarjeta. Vamos a tener un conferencista uruguayo, el doctor Acevedo, que nos va a hablar. Step and Step le llama la conferencia sobre la reparación de la tarjeta abierta. Y un colega nuestro ecuatoriano, Daniel Rojas, que vive en Chile y es muy exitoso, ortopedista en Chile, él va a hablarnos de la tarjeta artroscópico. Así es que desde ya están invitados para la próxima semana. Gracias a todos, a los amigos de P&G Health por la confianza y esperando a todos una buena semana, que se cuiden y nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Gracias. Buenas noches, Jordi. Chao, chao.